Hola, ¿cómo están? Qué bien verlos por aquí. Yo soy María Scherer y hoy tenemos mucho de qué hablar con el diputado del PAN, Santiago Krill. Santiago, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por Al venir a contrario. platicar conmigo. Gracias, María, por invitarme aquí a tu programa. Santiago, hace unos días te viste con el secretario de Gobernación. Yo pienso que es inamovible la posición del gobierno con respecto de la reforma eléctrica. No, es un poco como hasta ingenuo ir a hablar con el secretario de este asunto en particular. Mira, si su posición es inamovible, sí es absurdo. Así lo veo yo, ¿no? Tú tienes más Pero información. si es inamovible, no solamente es absurdo, pues no va a pasar. No tienen los votos del constituyente permanente, es decir, no tienen la mayoría calificada ni tampoco la legitimidad política, María. En la elección pasada, en la elección de junio, ellos tuvieron menos votos que la oposición. Y aquí la oposición prácticamente ya se manifestaron en contra prácticamente todos, o casi todos. Entonces, una de dos. Quieren mejorar el orden eléctrico del país, nos dicen que hay muchas irregularidades, que hay abusos, que hay fraude a la ley, fraude fiscal. Bueno, vamos a sentarnos a platicar a ver en qué consisten y a ver si efectivamente hay abusos. Lo que no vamos a permitir es un cambio en el orden del sistema eléctrico para quedarnos con las plantas viejas, el costo de la energía más cara, una CFE siendo monopolio, es decir, teniendo ese conflicto de interés de ser proveedor y además establecer los precios, quitar las agencias reguladoras y no permitir la inversión privada, particularmente pues, en plantas de energía limpia, sol y aire. O sea, ellos saben perfectamente nuestra posición. No es que estemos nosotros concediendo o que vayamos a hacer una claudicación. Que nadie piense eso, porque no es, punto. O sea, si alguien tiene que moverse, es el presidente. Sí. En este tema, sí. ¿Por qué fuiste tú, Santiago? Es decir, ¿en calidad de qué fuiste tú? ¿Por qué? Porque no había habido un encuentro de esta naturaleza. Entonces me pregunto, ¿por qué no fue el presidente del partido? ¿O por qué no fue la secretaria? ¿O por qué tú? Bueno, mira, soy el presidente de la Comisión Política Nacional, es decir, donde se toman las decisiones políticas del partido. Y además, en mi condición de diputado, pude observar, o sea, de experiencia propia, lo que es un diálogo donde nadie escucha, donde hay una polarización, unos dicen una cosa, otros otra, sin escucharse, y la escalada de insultos, descalificaciones, es algo casi permanente. Estuve yo 5 días como vicepresidente de la Cámara, sentado, observando las casi 400 intervenciones, las más de 1,950 reservas, es decir, cambios al presupuesto que hizo toda la oposición, no pasó una sola, María. Nada más explícame en qué democracia sucede eso. ¿En qué democracia puede funcionar medianamente si no hay pluralidad? Si solamente se impone una visión, eso no es democracia. Por eso te digo, el término inamovible, ¿no?, del que hablábamos al principio, por eso no me parece excesivo. Ah, ¿pero qué fue? Yo dije, esto así no puede seguir. No debe seguir. Le escribí una carta al presidente como presidente de la Comisión Política Nacional. Y le dije, presidente, si realmente quieres hacer cambios de fondo, es decir, si quieres cambiar el régimen económico, eléctrico, electoral, de seguridad pública, pues tienes que tener la legitimidad política, porque tienes la mitad de los votos, nada más, en la Cámara de Diputados. Y entonces, una de dos, o no haces tus cambios, o nos sentamos a platicar y vemos de qué manera resolvemos el tema de la seguridad,
¿De qué manera resolvemos el tema de la salud en sus distintas dimensiones, medicamentos, infraestructura? ¿De qué manera vamos a reorganizar el orden eléctrico para que tengamos energía sustentable y el país pueda crecer y la demanda de energía estar ahí? De eso sí podemos ir a platicar. Y también nosotros tenemos nuestra agenda. A ver, ¿cómo es posible que se canceló el Seguro Popular, se transfiere los servicios de salud al INSABI y se dejan casi 14 millones de personas descubiertas sin cobertura de salud? Bueno, pues queremos entender qué fue lo que pasó y queremos entender por qué se canceló el aeropuerto de Texcoco. Nos dijo el presidente, por corrupción. Ah, muy bien, ¿es corrupción? ¿Dónde están los corruptos? ¿Quiénes son los criminales que causaron que se frenara el aeropuerto, que ya estaba más o menos casi a la mitad de construido? ¿Quiénes son esos criminales que nos costó esa decisión casi 325,000 millones de pesos? Mucho más de lo que va a costar Santa Lucía. Entonces, ahora resulta que pagamos 2 aeropuertos, nos quedamos solamente con uno y con el peor. Queremos dialogar sobre eso. No, por temas en la agenda, que creo que de ambos lados no paramos. Santiago, ¿Ricardo Anaya fue un tema en esa reunión? No. ¿Intercediste por Ricardo Anaya? No. No. ¿Piensas, vas a volver a reunirte? ¿Piensas hacerlo? No lo sé. Sí tenemos temas políticos de esa naturaleza y no. Ricardo, por supuesto, es una figura importante del partido, pero existen varios que están siendo perseguidos de manera injusta y eso también estará en la mesa, pero no es un tema, monotemático de esa mesa. Es un tema del partido y por supuesto que eventualmente habrá de ponerse ahí, pero de ninguna manera en el inicio, que era más bien un inicio para discutir el método del diálogo, porque mira, María, esto no es ir a platicar. Platicar podemos hacerlo cuando queramos y con quien queramos, no. Se trata de ir a hacer un diálogo político que tenga una conducción, un orden, una disciplina para llegar a un buen punto de arribo. ¿Y qué significa un diálogo político? Es buscar separar las diferencias de los puntos donde sí se puede coincidir y ver si eso en donde podemos coincidir es lo suficientemente importante para poder afrontar un problema como el de la seguridad, como el de la salud, como el de la economía. Pero me dices, eventualmente puede ser tema, porque, no va a dejar el pan solo a Ricardo Anaya. Sí, por supuesto, como a ningún otro militante. Estamos teniendo un problema ahorita en Veracruz, igualmente nos bajaron a un militante, está en la cárcel, que era un candidato en una contienda interna. ¿Cómo lo vamos a dejar solo? Por supuesto que no. Santiago, eres el responsable, el encargado para las elecciones de Aguascalientes, Sí. Que era la facilita, ¿no? Pero se está complicando. Se rompió el diálogo, ¿no? Me parece que si esta elección no sale bien, te van a voltear a ver a ti, ¿no? Inevitablemente. Si esa elección no sale bien, ¿no te inhabilitaría de alguna manera como candidato? Es que yo no soy candidato. No, pero quieres ser y eventualmente vas a ser. Ahorita vamos a ese tema, pero dime de Aguascalientes. Mira, en política, a ver, yo no creo que puedas hacer esos cálculos. Digo, está bien para un pizarrón o un gabinete. Política es otra cosa. Hay una responsabilidad que hay que ganar una elección y va y se cumple esa responsabilidad. Y uno asume las consecuencias de esa responsabilidad. Pero ni me habilita ni me deshabilita, simplemente es ir a ejercer una función necesaria del partido. Por supuesto que voy a buscar ganarla, por supuesto que sí. Y creo que están las condiciones dadas para que podamos ganar esa elección y otras más. Hay 6 el año que viene. Y otras muchas más. Alguien me dijo más o menos esta frase hace poco. Aguascalientes puede ser el Waterloo del PAN. Todo puede ser el Waterloo en política. Lo que menos te esperas,
donde surge un cisne negro, es decir, algo que nadie se esperaba. Ahí puede ser el Waterloo de cualquier político o de cualquier partido. Yo creo que en el caso de Aguascalientes la competencia interna está intensa, sin lugar a duda, fuerte. Hay dos candidaturas competitivas y vamos a resolverlo. ¿Van a resolverlo bien? Sí se está complicando, ¿no? De cómo estaba hace unos meses al día de hoy. ¿Qué No está precandidatura no está complicada hoy en día, María? ¿Puede pasar algo como lo que pasó en Campeche? ¿Puede que se equivoquen de candidato y se les vaya? Pues mira, Campeche, como quiera que sea, fue una elección cerrada a 3 y las diferencias fueron de muy pocos votos. No hubiera estado cerrado a 3 si hubieran elegido otro candidato. Pues sí, es un error y hay que asumir las consecuencias, pero digamos, hacer una extrapolación Campeche, junio 2021 a Aguascalientes 2022, cuando tenemos otra composición en términos de candidaturas y otra composición en correlaciones de fuerza, yo creo que es algo complejo, por llamarle así. Mira, todos son retos y Aguascalientes no va a ser un reto sencillo. Si alguien lo piensa que va a ser sencillo, no lo va a ser sencillo y como tú dices, la mirada está puesta ahí. Entonces tiene, digamos, un orden de importancia al menos simbólica o en el mundo de las percepciones mayor que quizá otras elecciones. Entonces esa es la responsabilidad que voy a afrontar y vamos a afrontar pues todo un equipo, no es solamente yo, es el candidato, la candidata, su equipo de campaña, el Comité Ejecutivo Nacional, los panistas, en fin, nuestros aliados, porque vamos a ir aliados en esa elección. Entonces todo esto pues nos hace, digamos, hacer corresponsables, pero también nos hace trabajar en equipo y es un enorme reto y un reto que yo acepto con mucho gusto. Por supuesto, no eres candidato, pero ahí eso está en tu futuro político. Ya perdiste una vez contra López Obrador, ¿no? Directamente. En el 2006, en el 2012, de otra manera, ¿no? ¿Qué harías diferente esta vez como candidato, Santiago? Mira, todavía no me he considerado como candidato. Pero ya te destaparon. Pero es que, mira, el entorno es totalmente diferente. Mira, la elección del 2000, María, fue una elección para mí inesperada desde el punto de vista de la candidatura. Yo estaba coordinando la campaña de Vicente Fox en una coordinación más o menos colegiada que teníamos. La campaña iba bastante bien, pero teníamos el problema de la Ciudad de México. Y teníamos 13 puntos en la Ciudad de México. Y entonces, en esas circunstancias, empezó a buscar candidatos, no había quien le hiciera frente a la Ciudad de México. Y fue cuando me convencieron, por llamarlo de alguna manera, de que fuera yo el candidato y traté de hacer... ¿Voluntariamente a fuerza? ¿Un poco? Voluntariamente a fuerza y traté de hacer el mejor desempeño posible. Subí de 13 puntos a 30 y casi 34 puntos. Eso le ayudó a Fox a consolidar su triunfo. Y eso me dio mucho gusto. Pero como todo en la vida, y particularmente en política, los sentimientos son siempre encontrados. ¿Me hubiera gustado ganar? Sí. Me hubiera gustado también poder estar donde estuve como secretario de Gobernación. Bueno, también. Entonces, pues así quedaron las cosas. Creo que las circunstancias son totalmente diferentes. Te voy a decir por qué. Mira, en esta ocasión, quien sea el candidato de la coalición, primero tiene que ser el candidato de su partido y después tiene que ser el candidato de 2 o 3 partidos más. Y en esas condiciones, construir una candidatura de coalición es algo que nunca hemos visto, digamos, en la magnitud que se va a presentar en el 24. No es porque no haya habido candidaturas de coalición, claro que las ha habido, pero en otros términos, ¿no? En partidos términos. Satélites pequeñitos sumándose a una candidatura fuerte, ¿no? Exacto. Entonces, ahí va a ser, digamos, un enorme reto. Y una vez que esté puesta,
digamos, la coalición lo más amplia posible. Y yo creo que lo que se tendrá que hacer es reestructurar una estrategia, y digo reestructurar porque cada partido tiene su propia estrategia. Entonces se va a tener que juntar y hacer una especie como de amalgamiento de una estrategia que permita representar a tus partidos y a los grupos sociales y hacer, digamos, un desempeño en esas características. No, va a ser de una complejidad. Entonces, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y también es diferente porque, por ejemplo, nosotros en algunas plazas tendríamos muchos problemas de enfrentarlas solos. Por ejemplo, Coahuila, por decirte algo, o Hidalgo, PAN. Pero vamos a tener el acompañamiento del PRI. ¿Cómo vamos a hacer si el candidato o la candidata es del PAN para que las bases priistas apoyen, o viceversa en Querétaro y en Guanajuato si el candidato no es del PAN? Entonces, es toda una estrategia diferente y un diseño completamente distinto a lo que hemos visto hasta este momento. Ahora, además de PAN, PRI, PRD, ¿no? Ahora van apareciendo otros actores con sus ideas y con sus teorías de lo que debe de pasar. ¿Tú, por ejemplo, estarías dispuesto a medirte con otros candidatos como lo propone el Frente Cívico, ¿no? En una elección democrática? ¿Tú te someterías a un proceso a mí me así? parece que el principio es bueno, una especie de preprimaria, preprimaria en términos electorales. De unas primarias. Sí, yo creo que es una buena idea. Habrá que ver cómo la podemos aterrizar y acompañar con las estructuras de los partidos, a ver cómo podemos amoldar, digamos, esta preprimaria en la institucionalidad de los partidos. Pero no sería mala idea que cada partido pudiera presentar 2 o 3 y que bajo ciertas condiciones pudieran sumarse 2 o 3 de afuera, o sea, bajo condiciones de una encuesta previa, que cuando menos estés en cierto nivel de conocimiento, de aceptación, que tu saldo sea más o menos favorable y algo más, ¿no? Entonces, ponle que cumplas esos requisitos, si los cumples, estás en un partido, todos los que cumplan de ese partido podrán ir, todos los que cumplan del otro también. Y entonces haces una especie de primaria, no a la americana porque es distinto, ahí lo hacen en un partido, aquí sería de varios partidos, y se podría invitar a algunas personas, digamos, de la sociedad civil, mujeres y hombres. O sea, dirías sí bajo ciertas consideraciones. Pues como es que las reglas son claves, o sea, la letra chiquita aquí sí es muy importante. Me explico, no se trata de quién es más conocido, sino se trata de ver quién realmente puede, primero, ganar, María. Pero ojo, ¿quién va a gobernar este país en 24? Tú imagínate. ¿Quién va a liderar a esa amalgama? ¿No? Este escenario. ¿Quién va a ser el presidente, digamos, en esta concepción? Es un presidente en un gobierno de coalición, donde tienes unas carteras del gabinete, pero otras no. Donde tienes una base de apoyo en el Congreso, pero la otra la conjuntas. Y lo que sería, digamos, de esperarse es que la contienda fuera muy pegadita. Entonces vas a tener enfrente a Morena, a PT y el Verde, en las circunstancias de polarización que probablemente estamos hoy. O peor. O peor o mejor. Pero digamos, en circunstancias de polarización, porque va a ser una elección sumamente competida. Entonces, ese presidente que esté ahí tiene que poder gobernar con una pluralidad enormemente compleja y hacer funcionable la democracia y el gobierno. Ese es el perfil de candidata o candidato que yo quisiera ver ahí arriba. Ahora, Santiago, para organizar estas primarias, ¿no? O como quiera llamarse el proceso, pues eso cuesta mucho dinero, ¿no? Eso cuesta cientos de millones de pesos.
el Frente Cívico ha dicho los partidos tendrían que aportar cada uno, ¿no? ¿El PAN estaría dispuesto a aportar lo que le toca? No, yo no podría ahorita hablar a nombre del PAN, hablo a nombre de Santiago Krill. Mira, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pero no estoy demasiado seguro cuál debe ser el método de selección. Debe ser una combinación de voto en urna y encuesta, solamente encuesta, solamente voto en urna, consulta por sectores, consulta abierta, consulta en los 32 entidades de la República. Todas esas reglas van a ser claves, y claves para determinar el presupuesto. No es lo mismo hacer una encuesta que hacer una elección. Pero puede haber a lo mejor algunas combinaciones que nos permitan bajar el costo y tener mucho mayor precisión en quién podría ser, digamos, el candidato o la candidata que enfrente esta coalición. Pero también quiero yo, digamos, regresarme un poco al tema de quién puede gobernar este país. No podemos empujar a alguien que no tenga experiencia, María. Porque aquí sí se nos tropieza. Mira, ven lo que hicieron los demócratas, que es bien interesante. Los demócratas no tenían un candidato suficientemente fuerte para enfrentar a Trump. Trump en campaña, Trump en el discurso y en los debates, era alguien no competitivo, lo que le sigue. Entonces, lo primero que hicieron los demócratas es que se amalgaron entre ellos y pudieron ampliar su coalición, inclusive alguna parte de los republicanos se sumó, digamos, a esa gran coalición. ¿Y qué fue lo que hicieron para su candidato? Escogieron a un joven, no. Se fueron no con la mejor opción, con la opción que sabía que esa amalgama la iba a unir y la iba a mantener unida durante la campaña y después de la campaña. Alguien con experiencia, alguien que quizá no tenía, digamos, la prestancia, el ángel que podía tener Trump desde el punto de vista de su lenguaje. Sí, no, cambiemos la palabra porque ángel y Trump no van bien. Es un ángel del demonio. Exacto. ¿Te refieres a experiencia más? Porque cuando empezaste a responder pensé en términos de tiene más experiencia un político que un ciudadano. ¿O te referías más a una cuestión de edad, no a un joven carismático? Mira, yo no creo que sea tanto de edad como de experiencia, de oficio político y talentos de carácter natural. Y se tienen o no se tienen. Hay alguien capaz de manejar esa relojería suiza que va a tener una serie de engranes internos y externos y poder hacer avanzar este país y entrar de lleno al siglo XXI, al mundo del saber, de la tecnología, de la plena globalidad, ¿o no? Y va a tener, digamos, una mente, no solamente, digamos, para ver eso, sino para ver la política corta, la política, digamos, local, al diputado en su distrito, al senador en su estado, al gobernador, al presidente municipal, en lo digamos, en lo micro, porque si no, no funciona. Mira, yo tengo una teoría, buena o mala, discutible, sí, discutible siempre. Lo que ha fallado en el país, María, no es que nuestros presidentes no hayan estado capacitados, inclusive la experiencia. Lo que les ha fallado a los últimos presidentes es su carácter. Y eso es algo muy distinto. Porque el poder desviste y te genera las grandes virtudes y los grandes defectos del ser humano desvestido. Es figurativo, ¿no? Y transforma. Sí. Pero es el carácter. Si tú ves a López Obrador, ¿qué es lo que le está fallando? Un carácter
autoritario. Y te puedo ir diciendo, digamos, de los presidentes anteriores. Yo he estado muy cerca de muchos de ellos. Es el carácter. Entonces, para mí, es importante la experiencia, por supuesto, porque el engranaje político es muy complejo, pero más importante es tener la catadura interna de poder manejar este país por el bien de México. Santiago, no me quiero ir sin preguntarte por la revocación de mandato. Quiero saber incluso si vas a votar, porque hay cierta, pues no, te diría esquizofrenia, ¿no?, con respecto de este tema, porque uno es el discurso de los partidos, pero, por ejemplo, se sabe que hay muchos gobernadores, muchos, recopilando firmas, ¿no? Morenistas, por supuesto, sí, pero panistas también entre ellos. Yo estoy en contra. Parece un absurdo. Es un pegote a nuestro sistema constitucional. Esto es, digamos, la transportación extralógica de un sistema parlamentario, de un voto de desconfianza en el Parlamento. Sí, nomás que cuando se da un voto de desconfianza en un Parlamento, al mes se convocan elecciones. Y ahora resulta que no vamos a una revocación, María, vamos a una ratificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sexenios ya no van a ser sexenios, sino trienios. Y a la mitad de cada sexenio vamos a tener una elección intermedia. ¿Y les parece muy democrático que en caso de que alguien pierda la revocación, sea un presidente nombrado por 3 años para concluir el periodo por el Congreso, por la élite, por la clase política y la democracia? Pues yo voté por este señor o no voté por él, pero tiene 6 años de plazo para cumplir su mandato constitucional. Ahora resulta que a la mitad me lo pueden cambiar y la clase política se pone de acuerdo y nombra un candidato. Nada más por favor este absurdo. Fíjate lo que... A ver, supongamos que López Obrador pierde la revocación. Muy bien. El Congreso va a nombrar. ¿De qué partido? ¿Quién tiene la mayoría en el Congreso? ¿Quién? Morena. ¿Y entonces qué revocación? Entonces nos vamos a acabar, ahora sí peor, porque ni siquiera va a tener la legitimación de origen, que es la urna. Es un absurdo. Y los absurdos son absurdos y no hay que estar conformes con ello. Punto. Fue un enorme equívoco ese diseño. ¿Y si hay en efecto gobernadores panistas recabando firmas para Por esto? favor, que me lo señalen para inmediatamente meterlos a la Comisión de Orden. Pues sí, pues no deben de estar. Diputado Santiago Krill, te agradezco muchísimo que hayas venido a platicar conmigo. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias. Gracias, como siempre, a ustedes. Todavía nos vemos por aquí la semana que viene. Mientras, descanse y que le vaya muy, pero muy bien.